Hola, buenas noches. ¿Me confirman si se ve la presentación y si se escucha bien? Buenas noches, a se escucha. Dale, gracias. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar la clase de estados hipertensivos del embarazo, que es como tal un tema de los principales en la obstetricia, pues es una de las principales causas de mortalidad materna a nivel mundial. Y pues es como tal motivo de pregunta a la hora del examen que van a presentar. Pues en los dos exámenes que han tenido 2023 y 2024 han tenido dos preguntas acerca de este tema. Entonces es un tema que por lo general arroja preguntas a la hora de presentar este examen. Entonces hay que prestar mucha atención de lo más importante de este tema, que es lo que vamos a presentar ahora. Entonces, respecto a la epidemiología, pues los estados hipertensivos asociados al embarazo son una patología frecuente y de gran importancia. Y esto es porque afecta hasta un 10% de las gestaciones y principalmente afecta a las primigestas. Y además, como ya lo había mencionado, corresponde a una de las principales causas de morbimortalidad materna y fetal a nivel mundial. Y el pronóstico puede mejorar con un control adecuado, un diagnóstico y un seguimiento oportuno, e interrumpiendo el embarazo en el momento apropiado. Entonces, si realizamos un adecuado seguimiento, pues vamos a identificar cuando esta patología se torna en contextos severos para así finalizar y evitar tanto la mortalidad materna como la fetal. Entonces, en este tema es muy importante conocer la fisiopatología de la preeclampsia, pues porque a raíz de la fisiopatología se pueden entender muchas cosas acerca de este tema. Entonces, pues vamos a explicar. En forma general, la preeclampsia es una endoteliosis generalizada que se presenta como un desequilibrio de los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Entonces, para empezar, es muy importante saber que la placenta es derivada del trofoblasto, que ya conocemos que el trofoblasto es aquel que se implanta en el útero, en la parte de la decidua a nivel endotelial, para formar el proceso del sincitotrofoblasto. Entonces, como lo podemos ver en la imagen, acá tenemos el sincitotrofoblasto, que las células del sincitotrofoblasto son las que van a migrar, como vemos acá en la imagen. Entonces, las células del sincitotrofoblasto migran hacia las arterias uterinas, ¿sí? Y como ya sabemos, las arterias uterinas son las principales para el flujo materno-fetal. Entonces, las células del sincitotrofoblasto van a migrar a las ramificaciones de las arterias uterinas, que son las arterias espirales, ¿sí? Y lo hacen con un objetivo, con el objetivo de hacer un proceso de remodelación. Entonces, acá, como pueden ver, las células del sincitotrofoblasto, estas que pueden ver, son las que invaden las ramificaciones de las arterias uterinas, que son las espirales. Y lo hacen, como le digo, con el objetivo de generar un proceso de remodelación que hace tres principales cosas. Lo primero que hace es aumenta la dilatación, como lo podemos ver. Entonces acá ven que están más angostas, acá aumentan la dilatación con el objetivo de aumentar el flujo materno-fetal y disminuir la presión. Entonces ese es el proceso de remodelación. Cambian las arterias espirales de las arterias uterinas, la pasan a mayor dilatación para aumentar el flujo y disminuir la presión. Entonces, ese proceso de remodelación se hace en dos etapas. La primera etapa que se hace de las 10 a las 12 semanas y la segunda etapa que se hace de las 14 a las 18 semanas. La primera semana actúa a nivel de la decidua, como podemos ver acá, en la decidua basal, y de las 14 a las 18 semanas actúa a nivel del miométrico. Entonces, este es el proceso normal que se produce en el embarazo al formarse la placenta y al implantarse en la decidua. Entonces, ¿qué pasa cuando una paciente desarrolla preeclampsia? Entonces, lo que pasa es que ocurre una alteración de este proceso de remodelación de las tres principales criterios que pasan.
Entonces, las células del sincitotrofoblasto no van a invadir acá, como podemos ver, el 100% de la ramificación, sino que invaden, como podemos ver en esta imagen, un 50-70% y no logran adecuadamente realizar el proceso de remodelación. Entonces, al no realizar el proceso de remodelación, no va a estar la arteria dilatada, no va a haber aumento de flujo y la presión va a estar aumentada. Entonces, eso es lo que pasa en la preeclampsia. Y al ocurrir este proceso alterado, lo que va a generar es una alteración va a generar una alteración en los factores angiogénicos y antiangiogénicos y eso es lo que va a llevar a la endoteliosis generalizada, que fue lo que mencionamos al inicio. Entonces, la endoteliosis generalizada es lesión en el endotelio y como conocemos, la mayor parte de los órganos tienen endotelio. Entonces, ¿qué pasa si hay una endoteliosis a nivel pulmonar o lesión a nivel del endotelio pulmonar? Pues va a presentar un edema pulmonar o va a presentar dificultad para respiratoria. ¿Qué pasa si hay lesión del endotelio a nivel renal? Pues a nivel renal, si hay una lesión del endotelio, va a haber pérdida de proteína en la orina. Y esto lo explica que los síntomas o el síndrome funcional hipertensivo. ¿Qué pasa si hay una lesión a nivel hepático, del endotelio hepático? Pues va a haber aumento de las transaminasas, aumento de la bilirrubina, ¿sí? ¿Y qué pasa si hay una endoteliosis a nivel cerebral? Que haya lesión a nivel del endotelio, pues va a formar parte de la cefalea y la eclampsia. Entonces, todo esto explica algunos síntomas del síndrome funcional hipertensivo. Y otra parte importante de esta fisiopatología o del proceso de remodelación es de por qué el diagnóstico de la preeclampsia lo hacemos después de las 20 semanas. ¿Por qué? Porque debemos esperar que este proceso ocurra de forma normal y cuando termina a las 18 semanas. Entonces el diagnóstico por eso se hace de las 20 semanas. Si una paciente tiene cifras elevadas a las 14 semanas, a las 15 semanas, es una paciente hipertensa crónica porque este proceso todavía no ha terminado, entonces no la podemos catalogar como preeclampsia. Por eso es que el diagnóstico lo hacemos a partir de las 20 semanas. Y otro punto importante de esta fisiopatología es por qué iniciamos la aspirina a las 12 semanas, el ácido acetil salicílico a las 12 semanas, pues para prevenir que este proceso se realice de forma normal, no haya ninguna alteración, porque la primera oleada va de las 10 a las 12 semanas, ¿sí? Donde las células del cistotrofoblasto van a invadir las arterias uterinas, ¿sí? Entonces, por eso se empieza a las 12 semanas, para evitar que este proceso ocurra de forma normal. Entonces, vamos a iniciar como tal con el tema. No sé si de los que estén conectados, alguien tiene algún concepto de qué son los estados hipertensivos asociados al embarazo. A ver si alguien puede dar la definición. ¿No? Entonces, del estado hipertensivo asociado al embarazo son las cifras elevadas de presión arterial en el embarazo mayor de 20 semanas en una paciente previamente normotensa, que hoy en día puede estar asociado o no a proteinuria y que incluso este diagnóstico lo podemos realizar 12 semanas en el posparto, o sea, en el puerperio. En el puerperio podemos realizar el diagnóstico de un estado hipertensivo asociado al embarazo, ¿sí? Entonces, muy importante para clasificar estas pacientes, estos cuatro elementos que lo vamos a ver durante toda la clase. ¿Cuáles son los cuatro elementos para clasificar este estado hipertensivo asociado al embarazo? La presión arterial, la proteinuria, que la proteinuria es pérdida de proteínas en orina, las rutinas hipertensivas, que ya vamos a ver cuáles son las rutinas hipertensivas, y el síndrome funcional hipertensivo, que también ya vamos a ver cuál es el síndrome funcional hipertensivo. Entonces, esos son los cuatro elementos para clasificar un estado hipertensivo asociado al embarazo.
Entonces, del primero que es importante, pues que debemos hacer el control de la presión arterial, importante que se realiza durante todo el control prenatal, porque es en este momento que podemos hacer diagnóstico de estados hipertensivos asociados al embarazo. Sí, principalmente se realiza en el control prenatal, pero también se puede realizar en la consulta en emergencia o si la paciente se encuentra internada por otra causa, también con el control estricto de la presión arterial se puede hacer un diagnóstico de un estado hipertensivo asociado al embarazo. Entonces, ¿cómo se realiza? Con dos tomas de PA mayor de 140-90, ¿sí? Si estas dos tomas están separadas de 6 horas y las dos tomas, la sistólica da mayor de 140 y la diastólica mayor o igual a 90, entonces solo con esto ya hacemos diagnóstico de un estado hipertensivo al embarazo. Hasta ahora ese estado hipertensivo al embarazo todavía no lo hemos clasificado, si es una preeclampsia, si es un estado hipertensivo no proteinúrico, si es una hipertensión arterial crónica, eso todavía no. Por el momento es un estado hipertensivo asociado al embarazo si es mayor de 20 semanas, porque si es menor de 20 semanas sería una hipertensión crónica. Después, el otro elemento importante es la proteinuria. Y la proteinuria, como les dije, es la pérdida de proteínas en la orina. ¿Y cómo podemos hacer diagnóstico de proteinuria? Lo podemos hacer con el índice de proteinuria creatinuria, que es positivo cuando se encuentra mayor o igual a 0,3 miligramos decilitro. Y el otro que podemos utilizar es la proteinuria en 24 horas, que es mayor de 300 miligramos o 0,3 gramos, que es el gol estándar. ¿Sí? ¿Por qué es el gol estándar? Porque la proteinuria en 24 horas tiene mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de preeclampsia. ¿Y cómo realizamos este examen? Pues es recoger la orina, como su nombre lo dice, en 24 horas y posteriormente vamos a procesar el resultado. Y el cociente de proteinuria creatinuria es una recolección de muestra de orina aislada y con eso vamos a procesar el resultado. Importante que el índice de proteinuria creatinuria lo hacemos en el momento como de la urgencia, ¿sí? Para confirmar o descartar una preeclampsia. Pero si no estamos si la paciente se encuentra estable, con cifras de pH estable, podemos realizar el gol estándar, que sería la proteinuria en 24 horas, que sería el ideal. De las rutinas hipertensivas, pues muy importante las rutinas hipertensivas, el hemograma, que el hemograma lo principalmente que vamos a evaluar es las plaquetas, la función renal, que la función renal lo principal es la creatinina. Otro importante de las rutinas hipertensivas es el funcional y enzimograma hepático, que es donde debemos ver las transaminasas y la bilirrubina. Y lo otro importante es la crisis, los tiempos de coagulación. Respecto al síndrome funcional hipertensivo, el síndrome funcional hipertensivo, que sería el cuarto elemento, es muy importante en toda consulta, ya sea en control prenatal, en consulta en emergencia o en internación, siempre pues debemos indagar de estos síntomas, que sería cefalea, tinnitus, fosfenos, edema pulmonar, epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho, edemas en cara y miembros superiores e inferiores. ¿Sí? Porque estos síntomas son premonitorios de la preeclampsia. Entonces, son muy importantes al momento de realizar una anamnesis en cualquier consulta estacional. Entonces, esta es como la diapositiva más importante, donde vamos a realizar las clasificaciones. Entonces, pues nos vamos a detener bastante en esta diapositiva y si alguien tiene alguna duda en el momento que esté explicando, pues puede prender el micrófono y podemos hablar, porque como les digo, esta es la diapositiva más importante de toda la clase, donde debes aprenderse las definiciones. Entonces, como podemos ver en la diapositiva, tenemos todas las clasificaciones. Estado hipertensivo asociado al embarazo, tenemos preeclampsia, tenemos estado hipertensivo no proteinúrico, tenemos preeclampsia severa, tenemos hipertensión crónica y tenemos hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada.
Entonces, vamos a iniciar. Entonces, el estado hipertensivo del embarazo, como le dije, la definición era tener cifras elevadas de PA que son mayor o igual de 140 la sistólica y la diastólica mayor o igual a 90. Con dos cifras separadas de 6 horas, con eso ya tenemos un estado hipertensivo asociado al embarazo si es mayor de 20 semanas. Porque si estas cifras las realiza las dos cifras y es un embarazo de 14 semanas, un ejemplo, sería una hipertensión crónica. ¿Sí? Entonces, en este algoritmo tenemos para irnos por el lado derecho o por el lado izquierdo. Entonces, por el del lado derecho serían las mayores de 20 semanas. Entonces, ya tenemos un estado hipertensivo asociado al embarazo por las cifras. Entonces, ahora tenemos que clasificar este estado hipertensivo asociado al embarazo. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? Pues muy importante los cuatro elementos que mencioné que acá están. Acá están los cuatro elementos: la presión arterial, la proteinuria, las rutinas hipertensivas y el síndrome funcional hipertensivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta paciente que tiene mayor de 20 semanas, hizo dos cifras? Vamos a solicitar todos estos estudios. Vamos a controlar la presión arterial, vamos a solicitar la proteinuria en 24 horas o proteinuria en muestra aislada, que es el índice de proteinuria creatinuria. Vamos a solicitar las rutinas hipertensivas, que sería el hemograma funcional, enzimograma hepático, CRASI, fusión renal. Y vamos a indagar sobre el síndrome funcional hipertensivo. Entonces, lo más importante es la proteinuria. ¿Por qué? Porque si de todos estos estudios la paciente nos da una proteinuria en el estudio que realizamos, la proteinuria en 24 horas nos dio positivo o el índice de proteinuria creatinuria nos dio positivo mayor de 0,3, hacemos diagnóstico de preeclampsia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene proteinuria. Con eso ya hacemos diagnóstico de preeclampsia, pero no es severa todavía. Y si de los resultados nos sale que no tiene proteinuria, sería un estado hipertensivo no proteinúrico, ¿sí? Eso en cuanto a las rutinas hipertensivas, ¿sí? Entonces, de la preeclampsia debe dar siempre importante evaluar los elementos de severidad, ¿sí? Porque si tiene algún elemento de severidad, ya de una vez lo cataloga como un estado hipertensivo o una preeclampsia severa, ¿sí? Entonces, si lo severo lo tenemos en verde. Si es mayor de 160 a 110, la PA ya es una preeclampsia severa. ¿Sí? Así tenga solo cifras de 140, 90 al inicio, si se llega a constatar una presión arterial posteriormente en un control de 160, 110, lo catalogamos como una preeclampsia severa, ¿sí? Si tiene rutinas hipertensivas alteradas, preeclampsia severa, ¿sí? Si tiene síndrome funcional hipertensivo, si tiene cefalea, fofeno, tinnitus o epigastralgia, lo catalogamos también como una preeclampsia severa. Lo que está en verde, si llega a tener algo de lo que está en verde, lo catalogamos como una preeclampsia severa. Lo único que no es severo es la proteinuria, porque si llega a tener proteinuria, solo catalogamos este estado hipertensivo asociado al embarazo, lo catalogamos como preeclampsia. Si no tiene proteinuria, lo catalogamos como un estado hipertensivo no proteinúrico. Entonces, ¿qué es de importancia cuando solicitamos todos los estudios? La PA solo está de 140 a 90, pero está menor de 110, 160. Dio proteinuria, o sea, preeclampsia. Las rutinas hipertensivas están normales y el síndrome funcional hipertensivo no tiene. Entonces, es una preeclampsia. Entonces, si esta paciente continúa con cifras estables, ¿sí? Que son menores de 110, 160, 110, podemos hacer control de paraclínica. Incluso esta paciente la podemos seguir ambulatorio, en policlínica, ¿sí? ¿Y con qué la vamos a seguir? Pues con esta paciente, en el seguimiento, lo que le vamos a solicitar son rutinas hipertensivas, evaluar la presión arterial y evaluar el síndrome funcional hipertensivo, porque esta paciente con preeclampsia nos puede pasar a una preeclampsia severa. ¿Y cómo puede pasar? Que tenga cualquiera de lo que tenemos en color en verde.
que cuando llegue al control tenga cifras mayores de 160 a 110, que en las rutinas hipertensivas que le pedimos de control y con los resultados que llegó a la consulta estén alterados, pasa a preeclampsia severa, o que en la consulta cuando llegue con sus resultados, los resultados estén normal, las cifras estén en 140/90 o 150/90, pero que la paciente tenga cefalea, fofeno, epigastralgia, edemas, pasaría a una preeclampsia severa. Entonces, y con diagnóstico de preeclampsia severas hay que finalizar el embarazo. Entonces ahora nos vamos para el estado hipertensivo no proteinúrico, de ese que le dio a la paciente dos cifras de 140/90, estado hipertensivo no proteinúrico, y la proteinuria le dio negativa. Entonces quedó como estado hipertensivo no proteinúrico. Entonces, esta paciente puede pasar de un estado hipertensivo no proteinúrico, puede pasar a preeclampsia o puede pasar a preeclampsia severa, puede evolucionar o progresar. ¿Y cómo lo hace? Porque en este estado hipertensivo no proteinúrico, además, vamos a solicitar proteinuria, ¿sí? Porque es no proteinúrico, pero más adelante o en unos meses más adelante o semanas más adelante puede agregar proteinuria. Entonces pasaría de un estado hipertensivo no proteinúrico a preeclampsia, solo con el hecho de agregar proteinuria. Y si llega a presentar cualquiera de los elementos en verde, pasa de una vez a una preeclampsia severa. Listo, entonces ya ahí quedó el algoritmo del lado derecho. Ahora nos vamos para el izquierdo. La paciente que hizo dos cifras elevadas de PA mayor de 140/90, pero tiene menor a 20 semanas. Entonces esa paciente se cataloga como una hipertensa crónica. Importante en las pacientes hipertensas crónicas, pues valorar si esa paciente viene con algún tratamiento farmacológico o no está con tratamiento. ¿Hace cuánto tiene el diagnóstico de hipertensión arterial o si es en el momento que se le está haciendo el diagnóstico? Entonces, ¿por qué es importante? Porque al evaluar el manejo farmacológico es muy importante que están contraindicados los ARA2 y los IECA. Entonces, el principal o el fármaco de elección sería el alfametildopa para como manejo farmacológico de la hipertensión arterial crónica en el embarazo. Y otro punto importante, pues solicitar los estudios de daño órgano blanco para saber esta paciente hipertensa crónica, si viene con daño órgano blanco, debemos solicitar además la proteinuria en 24 horas, debemos solicitar un ecocardiograma y debemos solicitar un fondo de ojo para evaluar retinopatía. Entonces, ¿con qué objetivo debemos solicitar todos esos exámenes? Además, se solicitan las rutinas hipertensivas para valorar todo eso de que la paciente no venga con un daño de órgano blanco y la paciente ya venga con proteinuria. Entonces, por eso es que se solicita antes de las 20 semanas esas rutinas hipertensivas y las proteinurias en 24 horas. ¿Por qué es importante eso? Porque si la paciente no viene con proteinuria por la patología de base que ya trae, que es la hipertensión crónica, y después de las 20 semanas realizamos un control de las rutinas hipertensivas y proteinuria y nos evidencia que posteriormente si agrega proteinuria en 24 horas, nos da positiva, se convierte en una hipertensa crónica con preeclampsia sobreagregada. Y si esta hipertensa crónica con preeclampsia sobreagregada llega a realizar cualquier elemento de severidad, ¿sí? Que tenga cifra mayor de 110, de 160 a 110, la catalogamos con elementos de severidad o rutinas hipertensivas alteradas, también la catalogamos con elementos de severidad. O síndrome funcional hipertensivo se cataloga como elemento de severidad y se debe finalizar. Entonces, no sé si hasta el momento hay alguna duda o quedó claro o muy complejo. Doctor, una consulta. Sí, Entonces, si yo diagnostico a mi paciente que tiene una hipertensión crónica y en el momento de que evalúo elementos de severidad a partir de las 20 semanas, sale sí, que está en las rutinas hipertensivas alteradas y síndrome funcional hipertensivo también positivo, sí. ¿cuál sería el cuadro? O sea, ¿cómo sería el diagnóstico ahí?
Sería una hipertensa crónica si tiene proteinuria con preeclampsia sobreagregada y elementos de severidad. O sea, sería una preeclampsia severa sobreagregada. Ok, preeclampsia severa sobreagregada. ¿Y si no tiene proteinuria? Ahí quedaría como. Si no tiene proteinuria es una hipertensa crónica, pero si Oh, llega a agregar elementos de severidad sería una hipertensa crónica con preeclampsia severa. ok, entendido, doctor, gracias. Si llega a tener cualquiera de los elementos en verde, que son la presión arterial con presión arterial con elementos de severidad que son 160, 110 o rutinas hipertensivas alteradas o agrega síndrome funcional hipertensivo, ya es una preeclampsia severa y debe pensar en finalizar el embarazo. Todo lo severo, lo ideal es finalizar el embarazo en menos de 48 horas. Gracias, doctor. Dale. No sé si hay alguna otra duda, pregunta o explico de nuevo el lado derecho, el lado izquierdo. No, no hay pregunta, entonces seguimos. Entonces, una de las complicaciones de los estados hipertensivos asociados al embarazo es el síndrome de Hell. El síndrome de Hell que se caracteriza, pues es un síndrome que va a tener hemólisis, va a tener elevación de las enzimas hepáticas y va a tener trombocitopenia. Entonces, esos son los principales tres criterios. De la hemólisis, ¿cómo podemos evaluar la hemólisis? Porque vamos a evaluar la LDH, que va a ser mayor de 600, va a estar elevada. La bilirrubina indirecta también va a estar elevada, mayor de 1,2 miligramos de cilitro. Y lo otro es que en un frotis de sangre periférica, lo que podemos evidenciar son esquistocitos. Entonces, esas son las tres maneras de evaluar la hemólisis. La elevación de las enzimas hepáticas, vamos a ver las transaminasas por 2 veces el valor normal, ¿sí? Cual que es mayor a 70. Entonces vamos a observar la TGO y la TGP elevadas. Y el tercer criterio es trombocitopenia, ¿sí? Que la trombocitopenia en el síndrome de Hell es menor o igual a 100.000. Importante que no se confundan con preeclampsia, porque preeclampsia sí es menor o igual a 150.000, pero en el síndrome de Hell es menor o igual a 100.000. Y otro de las complicaciones pues, que tenemos en los estados hipertensivos al embarazo es la eclampsia, ¿sí? Que como ya conocen, la eclampsia son los movimientos tónico-clónicos que se producen en estas pacientes que están catalogadas con un estado hipertensivo asociado al embarazo. O sea que esta convulsión no se le asocia a ninguna otra etiología. Entonces, esa es la complicación de la eclampsia. De los factores predictores, ¿sí? De alto riesgo para una preeclampsia en un embarazo, si la paciente tiene antecedentes de una preeclampsia previa, si la paciente tiene hipertensión crónica, si tiene una diabetes pregestacional, una enfermedad renal crónica, un síndrome antifosfolípido y un lupus eritematoso sistémico. ¿Sí? Estos elementos son alto riesgo de realizar una preeclampsia en el embarazo. ¿Sí? Otros son el índice de masa corporal mayor de 35, las pacientes nulíparas, una edad mayor a 40 años, un periodo intergenésico mayor a 10 años, una fecundación in vitro y una etnia afroamericana. Dile los factores protectores, una etnia asiática. De los otros factores predictores muy importante para realizar en el embarazo, principalmente en primer trimestre, tenemos elementos ecográficos y bioquímicos. Ecográficos, en esa ecografía muy importante que es la ecografía TN, que como ya lo vimos en el control prenatal, que se realiza de las 11 a las 14 semanas, que es para como tamizaje genético. En esta ecografía también es importante porque realizamos la predicción de preeclampsia en el embarazo. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante el control de las arterias uterinas. Entonces vamos a medir el índice de pulsatividad de las arterias uterinas.
y esto lo hacemos en esta ecografía y con eso identificamos si hay alto riesgo de padecer una preeclampsia en el embarazo y con eso pues podemos iniciar la profilaxis con aspirina. Y los otros elementos que también se realizan, que son bioquímicos a nivel sanguíneo en el primer trimestre, el principal es el factor de crecimiento placentario. Entonces, este si se encuentra disminuido, también hay alto riesgo para generar una preeclampsia en el embarazo. Entonces, el factor de crecimiento placentario se determina en primer trimestre. Entonces, ahora hablemos del tratamiento. Respecto al tratamiento, que ha sido motivo de pregunta en los dos exámenes siempre, y siempre es lo severo. Como yo les digo, siempre lo severo es lo que lleva a tratamiento. Al único estado hipertensivo asociado al embarazo que van a realizar manejo antihipertensivo es a la preeclampsia severa, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a realizar en la paciente con preeclampsia severa? Pues vamos a realizar antihipertensivos endovenosos, principalmente el labetalol. Las dos preguntas que se tuvo en los dos exámenes fueron del tratamiento con labetalol. Entonces, el labetalol ya sabe que lo hacemos IV en bolos de 20 miligramos inicial y se reevalúa a la paciente en 15 minutos. Si las cifras de presión arterial persisten elevadas, podemos hacer un bolo de 40. Vamos aumentando. Si persisten elevadas, podemos hacer 80. Y después dos dosis más de 80. Entonces la idea es realizar como para que no se le olviden 20, 40, 80, 80, 80. Entonces esa es la dosis máxima. Una alternativa que se puede utilizar es la hidralacina que se hace en bolos de 5 miligramos con un máximo de 20 miligramos la dosis máxima. Y también ya después de haber estabilizado con la paciente con antihipertensivos endovenosos, se podría utilizar posteriormente nifedipino, ¿sí? Que el nifedipino es vía oral. Lo otro importante, siempre que hacemos diagnóstico de preeclampsia severa, además del antihipertensivo, lo relacionamos a profilaxis con sulfato de magnesio. ¿Y por qué hacemos profilaxis con sulfato de magnesio? Para prevenir la eclampsia. Entonces, el sulfato de magnesio sirve como de prevención y sirve como de tratamiento. Entonces, realizamos diagnóstico de preeclampsia severa, sirve como profilaxis de la eclampsia. Pero si la paciente tiene una convulsión asociada al estado hipertensivo, la catalogamos como eclampsia y cómo hacemos tratamiento también con sulfato de magnesio, ¿sí? Entonces, del sulfato de magnesio, importante que se administra 4 gramos, pasar en 30 minutos y posteriormente continúa 1 gramo hora por 24 a 48 horas. Y es muy importante hacer control de la diuresis con este fármaco y control de reflejos osteotendinosos porque hay que evaluar que no tenga intoxicación, ¿sí? Entonces debemos evaluar los reflejos osteotendinosos si la paciente tiene dificultad para respirar y la diuresis para conocer si la paciente no tiene oliguria, ¿sí? Porque si llega a presentar alguno de estos tres, sospechamos intoxicación. Igual hacemos control sanguíneo con el dosaje del sulfato de magnesio y los puntos de referencia de 4.2 a 8.4. Si está elevado, sospechamos signos de intoxicación y debemos realizar el antídoto que es el gluconato de calcio. Y una vez, como les dije, también hacemos diagnóstico de preeclampsia severa, ya estamos pensando en finalizar. Lo ideal es finalizar ese embarazo. En menos de 48 horas se debe finalizar el embarazo. Y en casos leves, ¿qué son casos leves? Aquella paciente con estado hipertensivo no proteinúrico o hipertensión crónica, pues no se realiza, en el estado hipertensivo no proteinúrico y en la preeclampsia sin elementos de severidad no se realiza manejo antihipertensivo, se realiza monitorización materno-fetal, entonces, y seguimiento con paraclínica y seguimiento clínico. Y la hipertensión crónica como tal lleva su tratamiento, pero por la patología de base que ya tiene, ¿sí? Lo ideal es cambiar el manejo que ya traía a alfametil dopa o a la betalol vía oral.
Entonces, ¿cuándo vamos a finalizar la gestación? Dependiendo de la clasificación que hagamos del estado hipertensivo asociado al embarazo. Entonces, si lo catalogamos como un estado hipertensivo no proteinúrico o una hipertensión arterial crónica, vamos a finalizar de 38 a 39 semanas. Si la catalogamos como una preeclampsia sin elementos de severidad, la idea es finalizar el embarazo a las 37 semanas. Y si hacemos diagnóstico de cualquier patología severa, que sería la preeclampsia severa, el síndrome de Hell o la eclampsia, una vez hagamos el diagnóstico debemos finalizar en menos de 48 horas, ¿sí? Porque debemos estabilizar la paciente y finalizar el embarazo, en el embarazo. Y de prevención, que ya hemos hablado algo, según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la prevención de la preeclampsia la hacemos con 100 miligramos de ácido acetil salicílico día y de inicio lo que reporta la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que es menor a 16 semanas que se debe realizar. Y el estudio ASPRE, que es un estudio multicéntrico donde se incluyó el mayor número de pacientes, donde se asoció el uso de la aspirina en la mitad de las pacientes y en las otras se incluyó el placebo. Y en este estudio se asoció que el ácido acetil salicílico con una reducción del 62% de la incidencia de la preeclampsia pretérmino y del 82% antes de las 24 semanas. Y entonces el estudio ASPRE lo que nos dice es que debemos hacer el ácido acetil salicílico 150 miligramos día y se debe iniciar a las 12 semanas. Lo que actualmente dice el ministerio, lo que reporta el Ministerio de Salud Pública de Uruguay es que debemos hacer 100 miligramos de ácido acetil salicílico y que lo debemos iniciar a las 12 semanas, ¿sí? Y también como tratamiento ayudante en la prevención de la preeclampsia podemos utilizar el calcio y la vitamina D. De importante en el control posparto o posoperatorio de la preeclampsia es que el sulfato de magnesio, cuando lo realizamos en el contexto de preeclampsia severa, se debe mantener hasta las primeras 24 horas en el posparto. Se debe realizar rutinas hipertensivas si es una preeclampsia severa cada 6 horas, ¿sí? Y si es una preeclampsia se debe realizar de cada 6 a 12 horas. Se debe realizar profilaxis de enfermedad tromboembólica si la paciente termina en una cesárea y si la paciente fue por vía vaginal, fue un parto vaginal, se debe evaluar los criterios para ver si amerita de profilaxis tromboembólica. Se debe suspender el alfametildopa en aquellas pacientes que son hipertensas crónicas porque previene la depresión postparto. Se debe ajustar el manejo antihipertensivo en aquellas pacientes hipertensas crónicas que ya venían con manejo antihipertensivo o en aquellas pacientes con una preeclampsia severa. En el posparto se debe dejar antihipertensivos con el nifedipino, es el tratamiento de elección. Y si la paciente persiste hipertensa, se le puede agregar el enalapril, ¿sí? Entonces, estos dos fármacos aumentan mucho la perfusión renal. Entonces, por eso es ideal el nifedipino y el enalapril. Entonces, hasta el momento no sé si hay alguna pregunta, si no tenemos varios casos para resolver y ahí resolvemos, ahí tenemos en cuenta las dudas. Entonces empezamos con el primer caso. Los dos primeros casos fue unas preguntas similares a las que ya obtuvimos en el examen de 2023 y 2024. Entonces la primera sería una mujer de 28 años de edad que en los dos embarazos anteriores tuvo preeclampsia. Actualmente consulta por un embarazo de 12 semanas de amenorrea. ¿Qué medida indica usted para disminuir la probabilidad de padecer nuevamente una preeclampsia? Marque la opción correcta. A. Progesterona micronizada 200 miligramos intravaginal todas las noches
La B, el ácido acetil salicílico 100 miligramos día a partir de las 12 semanas. La C, indica controles diarios de presión arterial. La D, aumenta la dosis de ácido fólico de 0,8 a 4 miligramos día. La B. Sí, entonces esta pregunta fue una de las que se obtuvo en el 2023 en el APUR. Entonces la respuesta correcta es la B, ¿sí? Es una pregunta muy teórica, importante que la tengan en cuenta para el momento del examen. Y la segunda, el segundo caso clínico es una embarazada de 17 años, sana, primigesta, cursando un embarazo de 40 semanas de edad, cursando un embarazo de 40 semanas de edad gestacional, embarazo bien controlado y tolerado hasta el momento actual, consulta por cefalea, acúfenos y fosfenos, dolor epigástrico, se constata una presión arterial de 180 a 110 y luego 170 a 100. Sin otros elementos de alarma obstétrica, latidos fetales presentes y dentro de límites normales, se realiza examen de orina en emergencia que no muestra proteinuria. Ante el caso anterior, el tratamiento antihipertensivo de elección en la emergencia es La A, A. la betalol, la B, alfametildopa, la C, diazepam y la D, nifedipina. La A. Sí, entonces la respuesta correcta es la A. Entonces, las preguntas fueron muy asequibles, las que hicieron el examen. Yo solo modifiqué algunos datos y ya, ver para dejarle, para que se den cuenta más o menos el tipo de preguntas que realizan en el examen. Entonces, de esta paciente, ahora yo les pregunto, si la paciente no tiene proteinuria, si le tomaron una muestra en orina y no muestra proteinuria, ¿cómo clasifican esta paciente? ¿Qué estado de hipertensión del embarazo es si la pregunta fuera esa? Preeclampsia severa. Preeclampsia severa, ¿alguien tiene una respuesta diferente o también considera preeclampsia severa? Crónica con elementos de alarma. ¿Cómo? Hipertensa crónica con signos de severidades. Hipertensa crónica. ¿Y por qué la considera hipertensa crónica? Ah, ok. ¿Podría repetirme la pregunta, doctor? No, ¿cómo cataloga leyendo el caso clínico que ya está ahí? Yo les ¿Ya? dije que la paciente no tiene proteinuria y pues ya todos los datos que ya dijimos. ¿Cómo cataloga esa paciente? ¿Qué estado hipertensivo del embarazo la puede catalogar? Como una hipertensión crónica, un estado hipertensivo no proteinúrico, una preeclampsia severa, Estado hipertensivo no proteinúrico. no proteinúrico, y ya un Ajá, o sea, compañero dijo preeclampsia severa. ¿Alguien más se va por el estado hipertensivo no proteinúrico o la preeclampsia severa? Entonces la respuesta correcta sería una preeclampsia severa. ¿Por qué una preeclampsia severa? Porque se acuerda que yo le dije que hay 4 elementos. Si tiene algún elemento en verde, que fue lo que le mencioné, te lo digo para que se acuerden ahora. Cualquier elemento en verde de una vez lo cataloga como severo. Voy a devolverlo. Entonces, para que de una vez lo vean, en la diapositiva más importante que les comenté. Entonces, si tienen cualquier elemento, ¿cuál era la presión arterial que decía el caso clínico? 180 algo, no me acuerdo muy bien, 170. O sea, tiene un 180. elemento de severidad, o sea, ya lo cataloga como una preeclampsia severa, así no tenga proteinuria. Cualquier elemento en verde, rutina hipertensiva alterada, si tiene síndrome funcional, además, la paciente del caso clínico tiene síndrome funcional hipertensivo, o sea, tiene 2 elementos de severidad. Entonces, de una vez lo cataloga como preeclampsia severa, así la paciente no tenga proteinuria, porque la proteinuria no se considera elemento de severidad. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, doctor, gracias.
Y bueno, entonces ahora esa pregunta que les hice la catalogaron como una preeclampsia severa y ¿qué hacen con esa paciente si la tienen en emergencia? Interrupción del embarazo, ¿no? Exacto, interrupción del embarazo. Tengo una Sí. duda al respecto. Cuando una paciente con este tipo de cifra decide, bueno, obviamente interrumpir el embarazo, en qué tiempo y si me da la oportunidad de darle maduración pulmonar o no. Y en este caso le harías maduración pulmonar, ¿pensarías en hacerle? En este caso que No, no, tenemos. una consulta, no, realmente En- lo importante es la vida de ambos, ¿no? Tanto la madre como el sí, feto. sí, ¿Ah? pero como le dije también, importante esa pregunta, pues pensé que la estaba relacionando a este caso clínico, pero no, según lo que me dice, si estamos en un embarazo pretérmino, es importante esa pregunta porque por eso les dije finalizar en menos de 48 horas, porque en algunos casos, que no creo que le vayan a hacer una pregunta así, pero para que sepa, en algunos casos se estabilice la paciente, se puede lograr llegar a hacer maduración pulmonar, por eso se dice que en menos de 48 horas porque si la Ah, bien. paciente está estable, puede alcanzar, ¿por qué con 48 horas? Porque son las necesarias para hacer maduración pulmonar y ahí Ah, sí bien. finalizar. Entonces, esa es la idea de en menos de 48 horas. Entonces, en estas pacientes, en este caso clínico que la paciente tiene 40 semanas, no vas a esperar ni aunque sea 12 horas para finalizar el embarazo. En esta hace el diagnóstico, le solicita la paraclínica, espera los resultados, si ya tiene resultados, ya tiene todo, toca finalizar, ya sea por inducción del parto o cesárea. Porque lo otro importante, preeclampsia severa no es indicación de cesárea. Si tiene buen pronóstico de parto, realiza inducción del parto. Bien. Muchas gracias. Entonces nos vamos para el tercer caso. Tenemos una paciente de 23 años, primigesta, cursando un embarazo de 37 semanas, 2 días por seguimiento ecográfico. Asiste a puerta de emergencia por cifras de presión arterial elevadas en control ambulatorio. Cifras de 145/95 y 150/100. Al momento de la valoración asintomática. Se toma nuevamente la PA, evidenciando 145/90. Se solicita para clínica hipertensiva. Al examen físico, buenas condiciones generales. No se palpan contracciones uterinas. Frecuencia cardíaca fetal de 140. Al tacto vaginal o en cuello de uterino posterior de 1 centímetro de longitud cerrada. ¿Qué planteo diagnóstico realiza hasta el momento? A, estado hipertensivo asociado al embarazo. B, síndrome de preeclampsia-eclampsia. C, estado hipertensivo asociado al embarazo no proteinúrico. Y la D, preeclampsia severa. Entonces mencionan la A, estado hipertensivo asociado al embarazo. ¿Alguien tiene una respuesta diferente o también la A de los que faltan por responder? Entonces la A, tres personas la A, la C. Entonces, de que comentó la C, un estado hipertensivo asociado al embarazo no proteinúrico. Entonces, ¿por qué lo cataloga como un embarazo no proteinúrico? Porque no tenemos el resultado. Esa. Ah, bueno, está ambigua entonces la respuesta, ¿no? Pues si no Porque tengo todo, si la paciente tiene cifras elevadas de presión arterial, me sí, corresponde hacer las rutinas exacto, hipertensivas, los controles y exacto, pero demás. pero hasta el momento tiene un planteo diagnóstico. Eso Ah, es, ta. eso sería un Mm, estado hipertensivo asociado al embarazo. afectada al Falta embarazo. clasificar. Exacto, que Está sería bien. la A.
Falta clasificarlo, que cómo lo clasifica, le solicita la proteinuria y le solicita las Exacto. rutinas hipertensivas. Sí, sí, sí. Exacto, porque la C si la hubieses colocado no proteinúrico ya queda como si tuviese el resultado de la proteinuria negativa y debe tenerlo en el caso clínico si lo cataloga como no proteinúrico. Ah, Entonces sería un estado hipertensivo asociado al embarazo. Y otra pregunta de este caso clínico, ¿qué hacen con esa paciente si la tienen en emergencia? ¿Finalizan o no finalizan embarazo? Si se mantiene con cifras de este tipo estable y demás, podemos entonces extenderlo de 38 a 39 semanas y finalizar el embarazo. Exacto, llegar a las 38, 39 semanas. Y muy importante, pues los resultados, porque como mencionó, si llega a solicitarle la proteinuria en este momento y nos da positivo, ¿qué sería? Ahí ya cambia a qué diagnóstico. Si la Ahí ya proteinuria cambia nos para da positivo. un estado hipertensivo asociado al embarazo no proteinúrico. Si la proteinuria da positiva. Da Claro, sí. positiva, si la proteinuria da positiva, sí, una, una preeclampsia, Una preclancia, exacto, una preclancia y debemos finalizar porque son 37 semanas y 2 días. Entonces, importante eso, que más que todo aprendas en las clasificaciones, lo de finalizar no creo que le pregunten, que se aprendan a estacionar para finalizar, pero la clasificación, eso sí, si le da proteinuria ya es una preeclampsia. Si tiene algún elemento de severidad, ya sería una preeclampsia severa. ¿Qué son elementos de severidad? La presión arterial elevada mayor de 160 a 110, rutinas alteradas o síndrome funcional hipertensivo. Sería algo severo. Pero si solo tiene proteinuria, es preeclampsia nada más. Entonces pasamos al caso 4. Tenemos una paciente de 38 años que tiene 3 gestaciones, 3 partos vaginales, cursando un embarazo de 36 semanas y 6 días por seguimiento ecográfico. Asiste a puerta de emergencia por cifras de presión arterial elevadas en control ambulatorio, 140/95 y 150/95. Al momento de la valoración sin otros síntomas, se solicita para clínica hipertensiva. Respecto al caso clínico anterior, ¿cuál de los siguientes estudios no solicitaría para evaluar severidad? A, transaminasa, B, creatinina, C, índice de proteinuria, creatinuria y D, todos los estudios anteriores los solicitaría. Entonces está la D, la C. ¿Alguien más se va por la D o por la C? Por la C. ¿Alguna otra persona por la C o la D? Y así respondemos. La C. Entonces ganó la C, la respuesta correcta es la C, ¿sí? Como les dije, ¿qué son los elementos de severidad? Los que estaban en verde, creo que era verde, presión arterial mayor de 160 a 110, rutinas hipertensivas alteradas y funcional hipertensivo. El único de los 4 elementos que no estaba en verde era la proteinuria, porque la proteinuria no es elemento de severidad. Lo dije también en el caso clínico anterior. Si tiene proteinuria, es preeclampsia. Si no tiene proteinuria, es un estado hipertensivo no proteinúrico. Entonces, el índice de proteinuria creatinuria o la proteinuria en 24 horas no es elemento de severidad.
Y el resto que teníamos, las transaminasas, la creatinina, son principales en las rutinas hipertensivas porque si da 2 veces el valor normal, ¿sí? Sería un elemento de severidad. Y la creatinina también, si da mayor de 0,9, también es un elemento de severidad. Entonces ya tenemos un caso clínico con resultados de los exámenes. Tenemos una paciente de 36 años que tiene 2 gestaciones, 2 partos vaginales, cursando un embarazo de 38 semanas y 6 días por seguimiento ecográfico. Embarazo mal tolerado por diagnóstico de diabetes gestacional con la prueba de tolerancia oral a la glucosa, actualmente en tratamiento con dieta. Y diagnóstico de preeclampsia a las 34 semanas. Asiste a puerta de emergencia por cifras de presión arterial elevada en control ambulatorio, 155/95 y 150/95. Al momento de la valoración sin otros síntomas. Al examen físico, buenas condiciones generales, no se palpan contracciones, frecuencia cardíaca fetal de 146, un tacto vaginal, un cuello uterino posterior de 1 centímetro de longitud, cerrado. De la paraclínica hipertensiva tiene una crisis normal, una hemoglobina de 12, glóbulos blancos de 13.000, plaquetas de 150.000, las transaminasas que tiene la TGO de 25 y la TGP de 27, la LDH de 150, bilirrubina total de 0,2, una creatinina de 0,6. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Entonces, olviden acá solicitaría que esta es una pregunta que les tengo más adelante. Entonces, ¿cuál es la conducta más adecuada en esta paciente? A, para clínica de control en 6 horas. B, para clínica de control en 12 horas. La C, finalización de la gestación vía cesárea. Y la D, finalización de la gestación por parto vaginal. O lo primero, si quieres, dígame en el diagnóstico. ¿Con qué diagnóstico está esta paciente hasta el momento? Entonces, por el momento han mencionado la C, finalización de la gestación vía cesárea. De los que las finalizaron vía cesárea, ¿con qué diagnóstico van a finalizar la paciente? Con diagnóstico de preeclampsia, o sea, porque según el cuadro clínico ya tiene un diagnóstico a las 34 semanas. Exacto. Entonces, muy bien esa respuesta con diagnóstico de preeclampsia sin elemento de severidad, porque tiene 38 semanas y se finaliza a las 37. Pero, ¿y por qué por cesárea? De lo que mencionaron, ¿por qué les hace cesárea y no un parto? ¿Y por qué no un parto vaginal si no tiene elemento de severidad? Exacto. Importante que también si llega a tener elementos de severidad, pero se podría también intentar por un parto vaginal. Como les dije anteriormente, no es que la preeclampsia severa sea una indicación de cesárea. Entonces, finalizar la gestación. ¿Y cómo finalizan la gestación en esta paciente? Así hablamos ya de temas que ya hemos mencionado. ¿Parto vaginal? Sí, ¿cómo finalizan? ¿Y qué hace para finalizarla por parto vaginal? Ah, em, Toca inducir la paciente, ¿no? ¿Cómo le induce? Inducir con oxitocina. Exacto. Y cuando vimos trabajo de parto, la induce con oxitocina si tiene el cuello cerrado. No, bueno,
Entonces es importante hablar, por ejemplo, de varios temas porque en el examen, cuando le estén haciendo una pregunta, no la relacionen, no la van a estar relacionando como al tema que estamos viendo ahora. Entonces, por eso le hago esta pregunta porque podemos recordar temas que ya hemos visto. Entonces, si van a hacer la inducción del trabajo de parto, lo más importante es ver lo que tiene al examen físico, que tiene un cuello de 1 centímetro de longitud y está cerrado. Entonces lo que toca hacer es maduración cervical. ¿Y cómo se hace la maduración cervical? Por medio de sonda. Exacto, esa sería una opción que es la ideal. ¿Y cuál es la otra? La otra sería ya por oxitocina, Y la otra sería el misoprostol. misoprostol, sí. Exacto. Y importante cuando van a utilizar misoprostol que la paciente no tenga cesárea, como en este caso, para que se acuerden. Entonces, en este caso haríamos maduración cervical con el misoprostol o la sonda. Si utilizamos la sonda, la dejamos por 24 horas y después oxitocina. Y la otra pregunta que les tenía de este caso clínico, en este caso clínico como tal, que ya mencionamos todo, ¿solicitarían un índice de proteinuria creatinúria o la proteinuria en 24 horas? Porque vieron que en los resultados no estaba. Pues no tienen ni Proteinuria idea. en 24 horas. No, ¿La solicitarían o no? Mm, ¿para qué solicitarla si ya se va a finalizar la gestación por parte ujú, vaginal? exactamente. Por eso no la solicitarían. No, no. No, exacto, pero esa no sería la respuesta. Pero sí, algo tiene que ver, pero no la, ¿por qué no la solicitaría? Entonces la respuesta es porque si la paciente ya tiene diagnóstico de preeclampsia, ¿cómo llegaron a ese diagnóstico? Por una proteinuria, o sea, ya tiene proteinuria positiva. Entonces no te va a cambiar nada hacer una proteinuria porque la proteinuria ya viene positiva. Y así de positiva, pues va a ser la misma preeclampsia. Si tiene diagnóstico de preeclampsia, posteriormente solo vamos a solicitar control con rutina hipertensiva. No vamos a solicitar de nuevo proteinuria en 24 horas o un índice, porque el diagnóstico o la clasificación ya la tiene como preeclampsia. ¿Sí me hice entender? Sí, doctor. Listo, entonces esa era la idea para cuando tengan diagnóstico de preeclampsia, ya tiene proteinuria, no hay necesidad de seguirla solicitando. Si hay necesidad de solicitar las rutinas hipertensivas. Listo, pasamos para el siguiente caso, una paciente de 35 años, hipertensa crónica hace 5 años, actualmente sin tratamiento. Tiene 2 gestaciones, 2 partos vaginales, cursando un embarazo de 16 semanas por seguimiento ecográfico. Asiste a puerta de emergencia por cifras elevadas en control ambulatorio, 165, 115 y 170, 110. Al momento de la valoración, sin otros síntomas. Se solicita paraclínica hipertensiva, de la paraclínica a una crisis normal, una hemoglobina de 11,5, glóbulos blancos de 11.000 y plaquetas de 170.000, transaminasas TGO de 30, TGP de 23, una LDH de 50, bilirrubina total de 0,2, una creatinina de 0,8 y una proteinuria en 24 horas de 350 miligramos. Respecto al caso clínico anterior, ¿qué impresión diagnóstica plantearía? A, preeclampsia severa, la B, hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, C, la hipertensión crónica más proteinuria, la D, preeclampsia.
Entonces marcan la B, la A. ¿Alguien más se va por la B o por la A o por otra respuesta? Entonces esta pregunta sería un poco ya más compleja, que ya ahorita les voy a comentar por qué no es la B ni la A. Entonces, en este caso clínico importante, pues los datos que dan en el caso clínico, que es una hipertensa crónica hace 5 años, ¿sí? Y tiene el diagnóstico de hace 5 años y actualmente está sin tratamiento. O sea, esa paciente va a tener las cifras elevadas porque tiene el diagnóstico de hace 5 años y actualmente en la gestación está sin tratamiento, tiene 16 semanas. A la toma de PA tiene cifras de elevadas con tendencia a la severidad. ¿Pero por qué tiene estas cifras? Porque la paciente está sin su tratamiento farmacológico. ¿Y por qué es importante la paraclínica? Porque la paraclínica es totalmente normal. Lo único, hipertensiva, ¿no? Lo único que tiene es la proteinuria en 24 horas que está positiva. Y como le comenté, por eso es importante en la paciente hipertensa crónica, antes de las 20 semanas, realizar la proteinuria y las rutinas hipertensivas para saber si esta paciente ya tiene un daño de órgano blanco, daño a nivel renal, ¿sí? Porque la paciente está sin tratamiento, tiene un daño a nivel renal porque ya tiene proteinuria. Entonces ya conocemos que esta paciente tiene proteinuria en 24 horas positiva. Entonces lo ideal es que después de las 20 semanas repitamos toda la paraclínica. Si la proteinuria da mayor de 350, ya la consideramos como preeclampsia sobreagregada, ¿sí? Que sería la B. En este momento no, porque hasta ahora estamos conociendo con qué valor entra la paciente en el embarazo, ¿sí? Con qué daño órgano blanco viene. Y la A no sería una preeclampsia severa por las cifras que me imagino lo comentaron, por las cifras de 165, 115, 170, 110. Se podría catalogar, pero más que todo está una paciente que viene con descontrol de cifras porque no tiene su tratamiento farmacológico. Entonces, esta paciente, una vez instaura su tratamiento farmacológico de la hipertensión crónica, normalizan sus cifras y tiene las rutinas hipertensivas totalmente normales, está sintomática y pues tiene el daño renal por su hipertensión crónica previa que ya trae. Entonces sería la C, una hipertensión crónica que ya tiene una proteinuria positiva. Por eso después de las 20 semanas del embarazo debemos catalogarla si agrega una preeclampsia sobreagregada. ¿Y cómo agrega la preeclampsia sobreagregada? Que la proteinuria de mayor de 350. Ahí ya sería el valor normal según el rango de referencia que ya dio en el primer resultado. Si hubiese dado en el primer resultado 400, después de las 20 semanas debe dar mayor de 400 para que sea una preeclampsia sobreagregada. Entonces, es una pregunta un poco compleja que no creo que, si no era para que, esta pregunta más que todo era para que se queden con el conocimiento de que las pacientes hipertensas crónicas antes de las 20 semanas debemos solicitar todas las rutinas hipertensivas y la proteinuria en 24 horas para conocer si esa paciente ya viene con una lesión de daño órgano blanco. Exacto, y dice iniciamos tratamiento con la betalol o alfametildopa. Exacto, lo ideal siempre, el fármaco ideal es la alfametildopa. Siempre inician tratamiento con el alfametildopa o una alternativa puede ser el labetalol. Doctor, una consulta. Entonces, si la Eh, paciente no hubiese tenido el antecedente de hipertensa crónica hace 5 años, ahí el eh, diagnóstico hubiese sido preeclampsia. no, acuérdate que la preeclampsia es mayor a las 20 semanas. Ah, ya, ok. ¿Cuántas semanas tiene Eh, aquí la paciente? Es que no alcanzo a leer. Ah, 16.
Ah, 16. Ok, ok, ok. Entendido, gracias, doc. Ahí ya tocaría pensar en otros diagnósticos diferenciales si llega a tener cifras de severidad en una paciente que no es hipertensa crónica. Podemos catalogar hipertensión crónica como diagnóstico en el momento de la valoración, ¿sí? Porque tiene 16 semanas hasta ahora. Y en el último caso tenemos una paciente de 36 años que tiene 2 gestaciones, 2 cesáreas, hipertensa crónica en tratamiento actual con enalapril, 20 miligramos cada 12 horas, cursando un embarazo de 8 semanas, 2 días por seguimiento ecográfico, asiste a control prenatal en el momento asintomático. Respecto a la patología de base, ¿qué estudios complementarios no solicitaría durante el control prenatal? Ecocardiograma, fondo de ojo, proteinuria en 24 horas y todos los estudios anteriores los solicitaría. Entonces, ¿cuál creen que es la respuesta en esta? Una paciente hipertensa crónica que hasta ahora tiene 8 semanas. Durante todo el embarazo, ¿qué estudio no solicitaría de todos estos? Entonces, ¿se acuerdan cuando yo le mencioné que la paciente hipertensa crónica, en la paciente hipertensa crónica debemos valorar el daño de órgano blanco? ¿Cómo debemos evaluar? Debemos solicitarle un ecocardiograma a la paciente, debemos solicitarle un fondo de ojo y debemos evaluar la proteinuria en 24 horas. Entonces, todos estos estudios los solicitaría durante la gestación. Entonces, siempre a las pacientes hipertensas crónicas se le manda el ecocardio, el fondo de ojo y proteinuria en 24 horas. ¿Y qué más hacen con esta paciente? Algo importante en el caso clínico, si le llega un control del embarazo. Entonces, importante los datos que están en la historia respecto al tratamiento farmacológico. El uso, no, no creo. Exacto, cambia el antihipertensivo, mencionaron en el chat. Entonces debemos cambiar en alapril, al alfametil dopa o la betalol, porque el alapril está contraindicado. Y como es una paciente pues hipertensa crónica, además pues después a partir de las 12 semanas debemos realizar profilaxis con la aspirina, el calcio y la vitamina D. Entonces esta era la última pregunta, no sé si quedó alguna duda o hay alguna pregunta. Doctor, una consulta. ¿Usted no tiene Sí. conocimiento con respecto a los simulacros que está organizando la academia? Porque todavía no ha subido ninguno a la plataforma. Quizás cuando ¿De iría. cuál academia? O sea, la Ah, FUR. La academia. Ajá. simulacros, no, no, eso ya es administrativo y no me han mencionado nada hasta el momento. Ok. Gracias, doctor. Entonces, yo creo que más adelante nos mencionarán algo, pero hasta el momento no me han mencionado nada. Gracias, doctor. Dale. Entonces, de este tema, si no hay más preguntas hasta ahora, lo más importante es que se aprendan a qué entidades se le hace tratamiento, que ya saben, a los severos. Las dos preguntas que han salido en los dos exámenes han sido respecto al tratamiento de la preeclampsia severa, que ha sido el labetalol, ¿sí?
Y lo otro importante es clasificarlo, ¿sí? La clasificación del estado de hipertensión asociado al embarazo, eso sí lo deben tener muy en cuenta porque eso es lo que también lo principalmente que preguntan, la clasificación y el tratamiento y la prevención. Son esas tres cosas las más importantes. Lo de finalizar no creo que mucho, pero importante que lo tengan en cuenta. Preeclampsia, ya saben que a las 37 semanas se finaliza. Pero lo principal es eso, la prevención, la clasificación y el tratamiento. Entonces, eso es lo más importante de este tema y pues es un tema importante que en los dos exámenes se obtuvo dos preguntas en cada uno. Entonces, como para que salven esas preguntas. Si no hay más preguntas o dudas, dejamos hasta acá la clase. Listo, entonces no hay más dudas. Nos vemos en una próxima clase. Chao. Gracias, doctor. Chao, nos vemos.